Ok, en esta ocasión vamos a hacer un repaso de los datos en vivo básicos en el escáner. Y no solamente son los datos básicos, sino que son los más importantes. Cuando estamos revisando datos en vivo en el escáner, antes de pasar a datos avanzados tenemos que conocer qué es lo que significan y cómo es que se comportan cada uno de los valores básicos en el escáner. Y eso es de lo que voy a hablar en este video. Me voy a enfocar en los datos más básicos y lo voy a hacer de una manera diferente. Aquí tengo una prueba de manejo en un auto y tengo aquí desplegados los datos en vivo básicos en este recuadro. Entonces vamos a repasar en las diferentes condiciones del motor cómo es que se van comportando los datos en vivo y vamos a repasar también qué significa cada uno de los valores que estamos viendo. Me voy a enfocar en todos estos valores de aquí. Los sensores de oxígeno y los compensadores de combustible los voy a dejar de lado. Ya para ese tipo de valores tengo videos en específico donde los explico a detalle cómo es que funcionan. Pero en este video me quiero enfocar más en los datos básicos y lo voy a hacer tratando de explicarlo lo más fácil posible para que se entienda la lógica de cada uno de los valores. Entonces vamos a empezar. Primero que nada lo que tenemos aquí es un recuadro con los datos en vivo que nos van a reflejar las condiciones en las que se estuvo dando esta prueba de manejo que estamos viendo aquí. Para hacer referencia vamos a mencionar cada uno de ellos, qué es lo que significa. Primero tenemos las revoluciones por minuto o velocidad del motor. Esta información proviene directamente del sensor de posición de cigüeñal y es la que nos va a decir los giros que está dando el motor. Y a este valor se le conoce como revoluciones por minuto o velocidad del motor. Lo que tenemos que revisar en este valor es que sea un valor constante. Cada auto tiene su valor específico al cual debe de trabajar. Los valores van a andar desde los 650 hasta los 900 o 1000 revoluciones por minuto, dependiendo de cada modelo, pero más o menos en ese rango se van a mover. Lo que tenemos que ver aquí es que sean constantes en marcha mínima y también que no bajen demasiado o que no estén demasiado altas las revoluciones por minuto. Después tenemos lo que es el sensor TPS o lo que se le conoce también como el sensor de posición de la mariposa de aceleración o de cuerpo de aceleración, el cual nos va a expresar en este caso en porcentaje el ángulo de apertura de la mariposa de aceleración, que va a obedecer directamente al pedal de aceleración. Cuando nosotros presionamos el pedal de aceleración, este número tiene que aumentar, lo cual quiere decir que estamos abriendo la mariposa de aceleración. Y en el caso de este sensor TPS, expresado en este caso en porcentaje, los valores iniciales van a variar. Por ejemplo, aquí estamos en marcha mínima y los valores son de 9.41. Este valor lo tenemos que tener como referencia, pero no siempre va a ser igual. En algunos empieza desde los 30, desde los 20 y en otros desde 0 o poquito arriba del 0. Entonces eso va a variar, pero siempre tenemos que revisar en marcha mínima sin estar pisando el pedal de la aceleración cuál es nuestro valor de referencia. En este caso es 9.41. Después tenemos lo que son los valores de velocidad, ya sea en millas por hora o kilómetros por hora, y la información de este valor va a estar proporcionada directamente por el sensor de velocidad del vehículo. Obviamente aquí tenemos que ver las lecturas de velocidad, obviamente tienen que corresponder con el movimiento que está haciendo el auto hacia adelante. Un detalle importante a mencionar es que una cosa es la velocidad del motor, que son las revoluciones por minuto, y otra diferente es la velocidad del vehículo. Suenan parecido, pero no son iguales. La velocidad del vehículo es la que está proporcionada por el sensor de velocidad y la velocidad del motor son las RPM o revoluciones por minuto. Entonces de ahí pasamos a otro valor muy importante que es el sensor de temperatura del refrigerante o anticongelante del motor. Este sensor es bastante importante porque nos va a decir de manera muy clara si el motor está a la temperatura normal de funcionamiento o está todavía en frío o se está sobrecalentando, y tiene que coincidir directamente con los valores que vemos en el tablero de instrumentos, la famosa aguja o el famoso reloj de temperatura. Por ejemplo, en este caso vemos que está a 96 grados centígrados, lo cual está indicando que el motor está a la temperatura normal de funcionamiento. Decimos que el motor está a temperatura normal de funcionamiento cuando el refrigerante alcanza una temperatura de alrededor de los 90 grados centígrados o lo que sería igual alrededor de los 190 grados Fahrenheit. Después tenemos lo que es el sensor MAP. El sensor MAP puede estar expresado en diferentes escalas. Puede ser en pulgadas de mercurio como aquí, puede ser en PSI o puede ser en kilopascales. En este caso las estamos viendo aquí en pulgadas de mercurio, lo cual nos va a ayudar bastante a entender cuál es la dinámica de este sensor. Este sensor mide la presión de lo que es el múltiple de admisión. Y como se puede ver, en este caso tenemos valores negativos en pulgadas de vacío y dice aquí vacío. Para darnos una idea de lo que mide este sensor, podemos pensar en lo que es el manómetro de vacío o el vacuómetro, el cual mide el vacío que hay en el múltiple de admisión en pulgadas de mercurio.
Entonces es algo parecido a lo que hace el sensor MAP, que nos va a estar midiendo lo que pasa en cuanto a presión y vacío en el múltiple de admisión. Como se puede ver, aquí estamos en marcha mínima y tenemos valores negativos. En este caso 11.37 pulgadas de mercurio. Y en este caso este valor sí nos sirve como referencia. La mayoría de los vehículos van a andar alrededor de estos valores, con alguna diferencia, pero más o menos van a andar sobre de estos valores, menos 11, menos 10, menos 12 pulgadas de mercurio. Después vamos a tener lo que es el sensor MAF o sensor de masa de aire, el cual nos va a expresar valores en gramos sobre segundo. A veces nos lo expresa como frecuencia, pero para este video es mucho más fácil entenderlos en gramos sobre segundo. Dicho en otras palabras, va a estar midiendo la cantidad de aire que está ingresando al múltiple de admisión, la cual va a estar regulada directamente por la válvula YAG y el cuerpo de aceleración, la mariposa del cuerpo de aceleración, y en los sistemas de cuerpo de aceleración electrónico va a ser 100% el cuerpo de aceleración. Entre más se abra el cuerpo de aceleración, mayores números tenemos que tener aquí. Este valor que vemos aquí también es un valor que nos puede servir de referencia, ya que en algunos autos es de 2.5, podemos tener otros con valores iniciales de 2, valores iniciales de hasta 3 o 4, es lo que más o menos vamos a estar viendo en cuanto al sensor MAF expresado en gramos sobre segundo. Entonces después del sensor MAF tenemos lo que es la carga del motor. Este valor es un poco difícil de entender inicialmente, pero yo lo voy a explicar de una manera fácil, no la más científica, pero es una manera muy efectiva para entender este valor. Este valor lo podemos interpretar como un valor en porcentaje de la cantidad de esfuerzo que está haciendo el motor. Por ejemplo, en este momento, en esta captura que tenemos aquí, el auto está en marcha mínima. Cuando estamos en marcha mínima, el motor no se tiene que esforzar demasiado porque simplemente está manteniendo el giro mínimo del motor para que el auto esté encendido. Por eso vemos aquí datos relativamente bajos en cuanto a lo que es la carga del motor, porque el motor no se está esforzando demasiado, se está esforzando al 20%. Lo podemos interpretar así. Pero por ejemplo, cuando estamos haciendo una acelerada, ahí sí el motor está esforzándose más y estos números van a incrementar. O por ejemplo, cuando estamos en marcha mínima y activamos lo que es el aire acondicionado, el motor va a hacer un esfuerzo adicional para mover el compresor del aire acondicionado y estos números van a aumentar. Mayormente cuando llevamos, por ejemplo, el aire acondicionado encendido y aparte vamos acelerando en una subida, vamos a ver valores de carga bastante altos aquí. Y este número que está aquí va a variar dependiendo del tamaño del motor. En motores grandes, por ejemplo de 6 cilindros, con estas mismas condiciones de marcha mínima, aquí vamos a ver por ejemplo un 10%. Porque como son motores de mayor cilindrada, estos números van a ser bajos. No van a necesitar esforzarse tanto para mantener una condición de marcha mínima. Y en los autos, como es el caso de este auto por ejemplo, que son de 4 cilindros, motor pequeño, vamos a ver valores en marcha mínima más altos que en los motores con mayor cilindrada. Después tenemos este valor también que es importante y nos dice el estatus del sistema de inyección. El sistema tiene dos opciones. Una opción es circuito cerrado y otra es circuito abierto. Cuando es un circuito abierto es cuando el motor está frío y no solamente el motor, sino que tanto el catalizador como los sensores de oxígeno están fríos y como sabemos cuando esos componentes están fríos no arrojan buenas medidas. Aparte de eso, como el motor está frío, el sistema va a arrancar con un modo de operación de arranque en frío, de tal manera que el objetivo principal del modo de arranque en frío es que el motor llegue lo más pronto posible a una temperatura normal de funcionamiento, y es la misma razón por la cual los sensores de oxígeno tienen un calentador propio para lo más rápido posible llegar a la temperatura normal de funcionamiento y que el sistema pueda entrar en lo que es el modo closed loop o circuito cerrado, y cuando está en circuito cerrado el sistema ahora sí toma en cuenta los valores del sensor de oxígeno para que la computadora tome completamente el control de lo que es el sistema de inyección y de esa manera se pueda priorizar lo que es la optimización y rendimiento de combustible y a la misma vez lo que es el control de emisiones. Por eso tenemos esas dos opciones de circuito abierto o circuito cerrado, lo que es open loop o closed loop. En algunos sistemas vamos a ver que cuando un auto está trabajando ya en closed loop, por algunos lapsos de tiempo muy cortos se va a suspender o se va a eliminar el closed loop y va a entrar en open loop o circuito abierto. Generalmente esto pasa en las aceleradas repentinas y en las desaceleradas es cuando puede pasar esto. Son condiciones momentáneas. Por ejemplo, cuando necesitamos una acelerada de emergencia, a veces el sistema desconecta el control de las emisiones para priorizar completamente la potencia. Por eso a veces vamos a ver que
este valor cambia de circuito cerrado a circuito abierto. Después de eso tenemos el sensor de temperatura de aire o el IAT, la cual va a medir la temperatura a la que está entrando el aire a lo que es el múltiple de admisión a través de la entrada de aire, obviamente. Por eso vemos siempre el sensor IAT y el sensor MAF en lo que es el ducto de entrada de aire principal a lo que es el múltiple de admisión, previo a lo que es el cuerpo de aceleración, obviamente. Este valor lo tenemos que visualizar muy parecido o relativamente parecido a la temperatura ambiente, como en este caso, por ejemplo, vemos que nos dice 29 grados centígrados la temperatura ambiente. Aquí fue de aproximadamente 25 grados centígrados, una temperatura cálida. Entonces estos son los valores que vamos a estar revisando en este video de manera específica. Entonces vamos a empezar con lo que es el ciclo de manejo o la prueba de manejo. Vamos a ver, aquí voy a correr el test de manejo. Como podemos ver, aquí estamos en marcha mínima. Lo primero que vamos a notar aquí es que tenemos velocidad 0, tenemos nuestro valor de referencia de la mariposa de aceleración, 9%, no estamos presionando el acelerador, tenemos revoluciones por minuto, casi 700, tenemos una cantidad importante de vacío y tenemos valores bajos en el sensor MAF. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en marcha mínima. Los datos nos lo están diciendo claramente. Aparte, la carga del motor es baja, lo cual nos confirma que estamos en marcha mínima. Aquí ya vimos un cambio en lo que es la carga del motor. Como se puede ver, estábamos en drive, en nuestra palanca selectora de las velocidades de la transmisión automática. Cuando estamos en drive, la transmisión ya nos empieza a empujar hacia adelante. Aunque estemos presionando el freno, la transmisión nos empuja hacia adelante. Entonces eso representa una carga adicional. Por eso vemos aquí ese cambio. Vamos a repetir otra vez. Ahí estamos en drive y tenemos la carga a 20%. Hay que notar que en este punto no hemos movido la mariposa de aceleración, no hemos acelerado, pero lo que sí hicimos fue ese pequeño cambio, que cambiamos a neutral, liberamos la transmisión y cuando liberamos la transmisión a neutral, nuestro valor de carga cambió y bajó rápidamente, como podemos ver. Y los demás valores prácticamente se mantienen igual. Lo que cambió también fueron las revoluciones por minuto, ya subieron, ya estamos en marcha mínima ahora sí oficial. Lo único que está afectando la marcha mínima sin cargas es el aire acondicionado. Este es el control del aire acondicionado. No es el compresor, no es el ventilador. Este dato que vemos aquí es directamente de los controles, en lo que es el tablero. Está en este caso activado. Entonces en este punto ya empezamos a ver la dinámica de ciertos valores. Entonces seguimos adelante. Seguimos en marcha mínima. Como se puede ver, no se está modificando ni el sensor MAF, ni lo que es el TPS o el acelerador, la mariposa de aceleración. Entonces ahí, por ejemplo, estamos viendo algunos cambios. Vemos que el vacío se movió, vemos que las revoluciones se movieron un poquito, la mariposa de aceleración no se movió, no estamos acelerando, pero aquí hubo ciertos ajustes. ¿Por qué ocurrieron estos ajustes en marcha mínima si no estamos presionando el acelerador para nada? Aparte, seguimos en neutral. Y la respuesta es que como tenemos el aire acondicionado activado, el compresor se activó. Entonces cuando se activa el compresor, la computadora hace el ajuste no en cuerpo de aceleración. En el caso de este auto todavía tiene válvula jack, entonces la válvula jack dejó pasar más aire para compensar. Por eso vimos que las revoluciones por minuto no cayeron tanto, pero sí aumentaron los valores del sensor MAF porque la válvula jack hizo ese bypass de aire al múltiple de admisión, por lo cual los valores aquí del sensor MAF aumentaron ligeramente. O sea, es un cambio ligero que se hizo aquí, por eso puse este indicador aquí, para que nos estuviera avisando si el aire acondicionado estaba activado. Por eso vemos esos cambios ahí. Entonces seguimos ahí en marcha mínima. Tenemos los valores exactamente iguales, están variando muy poco. Como se puede ver, ya regresó a los valores. Quiere decir que desactivó el compresor y ya regresó el vacío. Regresaron los valores del MAF de marcha mínima, la carga y las revoluciones por minuto. En este caso, la mariposa de aceleración sigue quieta, no se ha movido para nada, seguimos en marcha mínima. Como se puede ver, el auto no se está moviendo aquí en la imagen. Entonces seguimos aquí en marcha mínima y a continuación vamos a empezar a acelerar. Vamos a empezar a salir de la marcha mínima. Como se puede ver aquí en lo que es los indicadores de la palanca selectora, ya aquí se activó lo que es la opción drive o velocidad, ya entró la transmisión,
Ya los valores de carga aumentaron aquí ligeramente, lo cual nos está indicando que ya nos estamos preparando para arrancar el vehículo. Generalmente cuando hacemos la transición presionamos el freno, entonces vamos a ver lo que sigue aquí. Entonces ahí ya empezó la arrancada, ya el auto va avanzando y aquí vemos varios cambios rápidamente. Vemos por ejemplo que ya tenemos cambios en la velocidad, ya se alcanzaron 16 millas por hora. El sensor TPS ya subió en porcentaje, ya se está presionando el acelerador. Las revoluciones por minuto ya se duplicaron. Este valor de aquí del sensor MAP ya no nos indica vacío, el vacío desapareció. Cuando hay marcha mínima tenemos una buena cantidad de vacío, pero cuando arrancamos el vehículo y abrimos la mariposa de aceleración, ya no tenemos vacío, dejamos entrar aire y ahora tenemos presión. Por eso aquí ya vemos ese cambio. En vez de pulgadas de mercurio ya tenemos PSI de presión en el múltiple de admisión. Ya cambió eso también. En cuanto al sensor MAF, lo mismo. Ya no tenemos 2 gramos sobre segundo, ya como es una acelerada, vamos a acelerar desde una posición estática, entonces tenemos 20 gramos sobre segundo. La carga también va aumentando. Este número todavía es bajo, pero va en aumento todavía. Vamos a darle más al frente. Y como se puede ver, ahí ya cambió más. La carga aumenta, el sensor MAP sigue leyendo datos altos. Tenemos todavía presión, la velocidad también se va a empezar a incrementar. Vamos a dejarla correr un poco más. Entonces, como se puede ver, aquí ya volvimos a llegar a un alto o a un stop y ya los valores cambiaron. Ya bajó la velocidad. En este punto, para llegar al stop o a la señal de alto, ya soltamos el pedal de la aceleración. Como se puede ver aquí, las revoluciones por minuto ya van de bajada. Ya la presión en el múltiple de admisión ya va hacia abajo. Los valores en gramos sobre segundo del MAF ya van hacia abajo. Y la carga ya se redujo. ¿Por qué? Porque claramente estamos en desaceleración. Por eso vemos estos valores. Entonces la dejamos correr. Y otra vez estamos en aceleración, como se puede ver. Y otra vez cambian las condiciones. Tenemos revoluciones por minuto a la alza. Vemos aquí en el TPS que los valores se incrementaron. Se está presionando el acelerador. La velocidad va hacia arriba. Tenemos poco vacío. Y tenemos valores altos de gramos sobre segundo en el MAF. Y la carga, como se puede ver, está en valores de porcentaje relativamente altos. Estamos en una aceleración. Dejamos correr. Aquí en este punto alcanzamos condiciones de velocidad constante, una aceleración moderada y eso lo podemos ver de manera precisa aquí en los datos. Vemos revoluciones por minuto relativamente bajas, no de marcha mínima pero bajas. Tenemos valores de aceleración moderada aquí en el TPS. La velocidad se está incrementando, el auto ya se encarreró. Tenemos otra vez valores de vacío altos. Ya no estamos en una aceleración desde cero, sino que tenemos ya una velocidad constante, aceleración moderada, y los valores del sensor MAF se mantienen relativamente bajos, no de marcha mínima, un poquito mayores, pero ya son valores relativamente bajos, que se corresponden totalmente con este sensor. Y en cuanto a la carga, tenemos valores bajos también. Ya el motor no se está esforzando tanto, ya el auto está encarrerado con una aceleración moderada, es lo que estamos viendo. Las temperaturas tanto del IAT como del sensor de temperatura del refrigerante siguen constantes, eso no cambia y básicamente es lo que tenemos. Entonces lo dejamos correr, seguimos con las lecturas. Ahí aceleré un poquito más, entonces aquí le voy a parar. Yo pienso que ya quedó bastante claro. Como pudimos ver, de esta manera nos estamos dando cuenta claramente cuál es la dinámica que tiene cada uno de estos datos, cuáles datos son comparables, cuáles datos se tienen que corresponder uno con el otro, cuál es la manera en la que responde cada uno en las diferentes condiciones de exigencia que tiene el motor a lo largo de un ciclo de manejo, como pudimos ver. Y para los que quieran complementar con los compensadores de combustible y los sensores de oxígeno, ya en el canal tengo videos específicos de ese tema, los voy a poner al final del video y en la descripción para los que quieran complementar. Aparte de otros videos que tengo también de escáner de los datos en vivo, nomás que en este caso lo quise hacer diferente para que se quede un poquito más en la memoria. Entonces por ahora va a ser todo. Gracias por haber visto el video y hasta la próxima.